una parte de Rusia, un grupo de prisioneros es trasladado a la prisión estatal de la zona. Antes de llegar a su destino, el convoy hace una parada en una gasolinera, donde los guardias les conceden únicamente 5 minutos para hacer sus necesidades. Entre ellos se encuentra un joven con un tatuaje de calavera en el cuello. Los prisioneros bajan del vehículo y cuando llega el momento de regresar, uno de ellos, el prisionero número 0864, aún no ha subido al auto. El guardia lo busca y al encontrarlo se ríe y le dice que, por fin, lo han encontrado. Si no lo hubieran hallado, lo más probable es que hubiera muerto a causa del frío o que los lobos lo hubieran devorado. El prisionero, con una apariencia diferente, lo mira y decide subir al vehículo. Al llegar a la prisión, el prisionero escucha los insultos y el desprecio de sus nuevos compañeros. A cada uno se le asigna una celda y algunos utensilios. Al llegar a su habitación, el prisionero se encuentra con su compañero de celda, quien le comenta que odia tener compañeros de prisión. El prisionero le responde que ahora tienen algo en común. El compañero le dice que el último que vivió con él no sobrevivió ni un mes, a lo que el prisionero responde que él solo estará allí 3 días, y si se demora un solo minuto más, recibirá su mejor golpe. Su compañero acepta y le pregunta, para no sentirse solo, si lo acompañaría a comer, a lo que él responde que no. Un día, mientras entrenaba, un par de matones intenta echarlo del gimnasio, diciéndole que ese lugar está reservado solo para gente como ellos. El prisionero los manda al diablo y les advierte que si no quieren meterse en problemas, mejor se marchen. Sin embargo, los matones lo atacan y el prisionero, defendiendo su honor, los enfrenta. Los guardias lo arrestan y lo llevan ante el jefe de la prisión, Semyon Kroney, un mafioso que, aunque encarcelado, sigue dirigiendo sus negocios ilegales desde esa fría prisión. Semyon le pregunta si sabe quién es y el prisionero responde que lo conoce como el líder del grupo criminal Kirov, responsable de la muerte de miles de hombres, mujeres y niños alrededor del mundo. Al conocer la identidad de Semyon, el prisionero se presenta como un cazador de personas. Semyon le dice que el cazador es solo un mito, pero el prisionero le asegura que, dado que él nunca saldrá de su celda, le dirá su nombre, Kraven. Él, conocido por su habilidad para cazar con un diente de tigre, acaba con la vida de Semyon y sus acompañantes. Tras cumplir su misión, decide escapar de la prisión. Gracias a sus poderes sobrehumanos, lo hace con facilidad. Rompe barreras, esquiva balas y trepa por las zonas más altas del penal. Mientras huye, su compañero de celda se ríe y le dice que ha cumplido su promesa de quedarse solo 3 días. Al escapar, Kraven se oculta en una tormenta de hielo donde un lobo intenta devorarlo. Sin embargo, Kraven, utilizando sus poderes, calma al animal y le ordena que se retire. Finalmente, al llegar a su destino, Kraven sube a un avión y se borra el tatuaje que llevaba en el cuello, mientras los encargados de la prisión descubren al prisionero que Kraven había suplantado. En un internado de Estados Unidos, Sergei Kravinov y su hermano menor, Dmitry, caminaban por los terrenos de la institución. En ese momento, su profesor los llamó y les informó que su padre vendría a recogerlos. Los hermanos se preguntaban por qué, después de tanto tiempo, Nikolai, su padre, quería llevárselos. Sergei, con tono de broma, le dijo a su hermano que tal vez se había enterado de su comportamiento y venía a reprenderlo. La limusina de su padre los recogió y Sergei, curioso, preguntó a dónde iban, señalando que su madre nunca habría hecho algo como eso. Nikolai, su padre, les explicó que su madre había muerto. Le dijo que ella había sido débil, que no tenía el valor para luchar por su vida y finalmente decidió quitársela. Fue su decisión. Tras tantos años, ella se dio por vencida. Dmitry, sorprendido, preguntó si su padre los había venido a recoger para llevarlos a su funeral, pero Nikolai respondió que personas como ella no merecen ser enterradas, esas hazañas deben ganarse. Su madre, que se oponía a los ideales y pensamientos de su esposo, había sido recluida de por vida en un manicomio y hacía 2 años que no veía a sus hijos. Nikolai les dijo que un cazador nunca debe tener miedo y que todos los hombres siempre somos la presa de algo. Recientemente había vuelto a ver
ver al león del zar, un animal 3 veces más grande que un león común, que hasta ahora había acabado a más de 3 docenas de hombres. Cazar, afirmó, es un trabajo para hombres, un arte para ser uno con la naturaleza. Después de todo, sería divertido. En el norte de Tanzania, Calypso, una niña que sabía leer cartas de tarot, conversaba con su abuela. A los padres de Calypso no les gustaba que ella jugara con esas cartas y pensaban que lo mejor sería que se dedicara a otros pasatiempos. Sin embargo, la abuela le decía que esas cartas no eran juguetes, sino que tenían el poder de leer el futuro, pero solo en manos correctas. La abuela le pidió que sacara 3 cartas que definirían su destino. La primera fue la carta del sujeto, la alta sacerdotisa. Luego salió la torre, que presagiaba un evento desastroso. Finalmente apareció la carta de la fuerza. Sabedora de que algo malo se avecinaba, la abuela le dio una pócima que otorgaba habilidades sobrehumanas a quien la consumiera. En el frasco había un símbolo que representaba la señal del espíritu, el cual abría un portal hacia el otro lado. La abuela le explicó que este elixir era muy importante y que cuando llegara el momento, ella tendría que usarlo. No muy lejos de allí, Nikolai cazaba una gacela. Sabía que Sergei era el más fuerte de sus 2 hijos, por lo que le pidió que se acercara. Le dijo que debía ser fuerte, que ellos eran cazadores y nunca debían ser presas, nunca debían temerle a la muerte. Nikolai tomó un poco de la sangre del animal y se la untó en el rostro, diciendo que el hombre era el único animal que estaba en riesgo. Mientras tanto, Dimitri se sentía triste por la muerte del animal y su padre le ordenó que fuera hombre y dejara de ser débil. Durante la noche, Dimitri mostró su descontento, pero a pesar de las circunstancias, Sergei lo apoyó. Ambos descansaron y expresaron cuánto extrañaban a su madre. Mientras tanto, Nikolai conversaba con los cazadores, quienes mencionaron que Dimitri era un hijo fuera del matrimonio. El padre, en lugar de defenderlo, se sentía orgulloso de haber engañado a su difunta esposa. En ese momento escucharon la presencia del zar. Nikolai les dijo que cuando lo vieran debían estar listos. En ese instante, uno de los cazadores le preguntó si alguna vez lo había visto, pero Nikolai solo había presenciado el desastre que causaba. Mahari, otro de los cazadores, comentó que el león cazaba para comer, al igual que ellos. Le preguntó a Nikolai por qué cazaba a esa criatura, y él respondió que quien caza a la leyenda se convierte en leyenda. Al día siguiente, Alexei le pidió a Nikolai que fueran socios, pero Nikolai lo despreciaba. Le dijo que no tenía nombre, que apenas existía, que era un ser despreciable, débil y enfermizo. Lo acusó de haber venido solo para enseñarles a sus hijos a acechar. En cambio, Alexei era solo un ser insignificante. Mientras buscaban al león, Dimitri esperaba que lo encontraran para que, de esta forma, su padre los dejara en paz. Fue entonces cuando el zar apareció. Sergei al principio quiso atacarlo, pero al mirarlo fijamente se dio cuenta de que esa criatura no era su enemigo. Nikolai disparó al zar, lo que provocó que el león atacara a Sergei. A pesar de estar herido, Sergei le pidió a su hermano que escapara. El león lo arrastró lejos. Mientras tanto, Calypso, que estaba con sus padres, logró ver al león. El zar entregó a Sergei a Calypso, quien, para salvarlo, le dio la pócima mágica de su abuela. Después de eso, Sergei fue llevado al hospital más cercano. Antes de partir, Calypso le entregó una de sus cartas de tarot. Cuando llegó al hospital, Sergei falleció, pero 3 minutos después volvió a la vida. Al despertar, la doctora le dijo que era un milagro que estuviera con vida. Tanto su hermano como su padre llegaron al hospital. Sin embargo, en lugar de felicitarlo, su padre lo reprendió por no haber aniquilado al león. A pesar del incidente, Nikolai decidió llevárselo. Ya en su cuarto, Sergei encontró la última carta que su madre le había escrito. Ella le pedía perdón por haberse alejado. En ese preciso momento su padre lo llamó, pero en realidad era Nikolai, quien tenía la capacidad de imitar voces. Al reunirse con su padre, Nikolai le dice que su hermano estuvo a punto de morir. Le exige que sea fuerte como él, para no volverse débil como su madre y su hermano. Dimitri regresará a Estados Unidos, mientras que Sergei se quedará con él para recibir instrucción, con el fin de que algún día herede el negocio
negocio familiar. Le dice que debe aceptar quién es y de esta manera tendrá la fuerza para hacer lo que le plazca. Además, le tiene un regalo que mostrar. Al ir a la otra habitación, Nikolai le enseña que ha matado al zar y ahora lo tiene como trofeo. Sergei se enoja y le dice que el león debió matarlo a él. Su padre lo reprende, pero Sergei lo ignora. En ese momento, un halcón toca su ventana y por alguna extraña razón Sergei logra entenderlo. Sabiendo que su destino no es estar con su padre, decide huir. No obstante, antes de hacerlo, toma dinero, su pasaporte, la carta de tarot y dentro del polo que usó ese día encuentra el frasco de Calipso. Antes de partir, su hermano le pide que no lo deje con su padre, pero Sergei siente que no es correcto quedarse allí. Sabe dónde encontrarlo, en las tierras de su madre, donde solían cazar. Dmitri no lo perdona y le ordena que se vaya. Sergei le pide perdón y le asegura que no se irá por mucho tiempo. Al llegar a un puerto, le pide a un capitán que lo lleve a Rusia. Al enterarse de que Sergei huía de su casa, decide ayudarlo. Mientras caminaba por la Rusia occidental, escucha a lo lejos una manada de yaks. En lugar de atacarlo, los animales lo evaden y uno de ellos lo protege. Después de esto, Sergei encuentra la cabaña de su madre que ahora está en un estado deplorable. Al no tener dónde dormir, decide descansar bajo un árbol. Mientras lo hacía, recuerda las palabras de su padre y su madre. Al amanecer, se hace una lanza y decide perseguir a un venado. Es entonces cuando se da cuenta de las habilidades sobrehumanas que posee. Pero en ese momento escucha a lo lejos a un grupo de cazadores que habían asesinado a los yaks de la zona. Sin embargo, solo les quitaron los cuernos. Sergei llega al lugar y los cazadores le dicen que debe irse, advirtiéndole que si no lo hace, deberá afrontar las consecuencias. A pesar de la advertencia, Sergei elimina a los cazadores. Al llegar a Rusia, Sergei se despide de su compañera. Ella le dice que si necesita su ayuda, no dude en pedirla. Mientras pescaba, escucha un mensaje de su hermano, quien imita la voz de su padre y le pregunta si sigue viviendo en el bosque. Le recuerda que pronto será su cumpleaños y espera poder verlo nuevamente. Al intentar descansar, el sonido de un disparo lo despierta. Sergei se reúne con los cazadores y, antes de aniquilarlos, les advierte que si se van, les perdonará la vida, pero deben dejar de cazar. Ellos lo consideran loco y deciden atacarlo. Sergei elimina a varios de ellos y el resto logra huir. Cuando el líder regresa con su jefe, le pide disculpas por la demora, explicando que tuvieron un percance con un lunático, pero que ya se encargaron de él. En ese momento, Kraven lo confronta y le revela que su jefe, el señor Talón, había sido asesinado. Le dice que lo mejor sería que le contara quién era, ya que Talón manejaba el negocio negro de la zona. El traficante se presenta como André Lavigne. Kraven revisa su lista, se da cuenta de que el nombre de Lavigne está allí y al confirmar su identidad decide eliminarlo. En alguna parte de Nueva York, Calipso se entera de que su amiga Samantha, una abogada que intentaba impartir justicia deteniendo a los malhechores, fue asesinada por Semyon. Ese día se celebra su funeral y Calipso habla en su entierro, diciendo que Samantha era una abogada justa y que el sistema no funciona. Los criminales son exonerados de sus castigos, mientras que la gente inocente que intenta detenerlos paga las consecuencias. A lo lejos, Kraven observa la escena y al finalizar el funeral se acerca a Calipso, le ofrece sus condolencias y le informa que ya se conocían, además de que él se había encargado del sujeto que mató a su amiga. De su bolsillo, saca la carta de tarot de Calipso y le agradece por haberlo salvado. Calipso le cuenta que esas cartas pertenecen a su abuela y que siempre las lleva consigo. Kraven le pregunta por qué se la dio y ella le responde que tal vez la necesitaba. A Calipso le parece extraño que después de casi 20 años él la haya encontrado. Kraven le explica que su trabajo es cazar personas y que, además, necesita su ayuda. Al regresar a casa, Calipso investiga quién era el cazador, una persona que detenía a los criminales y los exterminaba de las maneras más brutales posibles. A pesar de los años, aún nadie sabe quién es ni dónde se encuentra. Al reunirse nuevamente con Kraven, le pregunta por qué usa un colmillo de tigre. Él le responde que utiliza todo lo que tiene a su alrededor y lo convierte en una
un arma. Luego, ella le pregunta por qué acabó con el mafioso, y Kraven le explica que lo ha estado buscando durante mucho tiempo como una forma de agradecerle por lo que le hizo. Aunque Calypso no desea su agradecimiento, acepta que el mafioso lo merece. Calypso sabía quién era su padre y le pregunta si él era un asesino como él. Sin embargo, Kraven le dice que no, él debía seguir los pasos de su padre, encargarse del negocio familiar. Por eso decidió alejarse de su familia y cambiar el paradigma. Desde hace mucho tiempo se ha encargado de eliminar a las personas malas para convertir el mundo en un lugar mejor. Ahora la gente lo llama el cazador, pero él prefiere el alias de Kraven. Calypso le pregunta si es originario de allí, a lo que Kraven responde que no, pero que su hermano vive cerca. A pesar de estar distanciados, lo quiere y siempre que tiene tiempo lo apoya. Calypso le cuenta que estuvo en Nueva York trabajando como abogada, pero decidió quedarse en Londres. Sergei sabía que ella era una buena abogada, aunque sus clientes no siempre fueran los mejores. Kraven le entrega una lista de personas que debe eliminar, algunas de las cuales son difíciles de encontrar, y le dice que existen otras maneras de impartir justicia, aunque eso signifique ensuciarse las manos. En tono de broma, Calypso le responde que necesitaría un abogado y que debe tener cuidado. Kraven le contesta que en este tipo de situaciones necesita un socio. Ella decide pensarlo, pero antes de irse, le advierte que si va tras las personas de su lista, las personas que ama saldrán lastimadas. En otra parte, Alexei jugaba con su perro. Su trabajador le dice que tienen muchas cosas de las que hablar, pero Alexei prefería seguir jugando con su mascota. El perro se muestra reacio, pero cuando Alexei le grita, su actitud cambia. Su trabajador le informa que el cazador ha eliminado a uno de sus conocidos. Alexei sabía quién era el cazador. Se decía que era más rápido que un leopardo, astuto como un zorro y más fuerte que un tigre. Su trabajador le comunica que todos aquellos que figuran en su lista son asesinados, tal como ocurrió con Semyon. Sus transacciones quedaron disponibles, por lo que Alexei ordena a su trabajador organizar una reunión con los extrabajadores de Croney. Al reunirse, Alexei les deja claro que ahora él se hará cargo del negocio de Semyon, advirtiéndoles que solo uno de ellos se convertirá en su socio. Los narcotraficantes pensaban que bromeaba, y aunque sabían que él era el Rhino, no le dieron importancia y decidieron dispararle. Sin embargo, Alexei siempre lleva consigo una mochila que contiene un suero especial que acelera su mutación. A pesar de las balas recibidas, la coraza de rinoceronte lo protegió, por lo que volvió a preguntarles quién quería ser su socio. Uno de ellos acabó con uno de sus compañeros y Alexei le dio la bienvenida. Esa noche en un bar de mafiosos, Dimitri cantaba e imitaba la voz de un famoso. El nuevo socio del Rhino se reunió con Nikolai. Este le dijo que su hijo Dimitri era como un camaleón, capaz de imitar cualquier voz que escuchara. Dimitri le cantó su canción favorita de Tony Bennett y Nikolai le comentó que sabía que su jefe había sido asesinado en prisión. Les ofrecería su apoyo y protección. Sin pensarlo, el narcotraficante aceptó sus órdenes. Nikolai le preguntó por qué aceptó tan rápidamente, además de saber que había hecho un trato con otro mafioso. El joven intentó actuar y matarlos, pero Nikolai y sus socios los eliminaron. Al final, los únicos ilesos eran Dimitri y Nikolai. Su padre le pidió que se levantara y que no fuera un cobarde. Ahora la gente lo atacaba en su territorio y él no hacía nada. Necesitaba un luchador, no un pianista. Alexei se enteró de que el atentado contra Nikolai no tuvo éxito, por lo que buscaría otra forma de acabar con él. Su trabajador le informó que alguien le había pasado un video sobre el cazador. Al analizar los datos, descubren que el cazador es hijo de Nikolai. Para detenerlo, le darán esta información al forastero, un hombre experto en cazarrecompensas. Además, Kraven había eliminado a su maestro. Al viajar a la prisión en Rusia, el forastero fue detenido, pero al contar hasta 3, logró inmovilizar al policía que lo detuvo, y al terminar de contar, lo eliminó. Por su parte, Sergei visita a su hermano, ya que hoy es su cumpleaños, y lo mejor es pasar el día juntos. Dado que sus vestimentas no eran apropiadas, Dimitri le presta uno de sus trajes. Mientras cenaban, Dimitri le comenta que odia que su padre lo considere débil,
débil y una vergüenza para la familia. Sergei le pide que no lo tome de forma personal. En ese momento su padre llega a la reunión y le regala a Dmitri un vino especial. Sabiendo que tenían una mala relación, le pide que al menos le dé la mano. Los tres brindan juntos y Nikolai le pide a Dmitri que sirva bien las copas. Luego hace un brindis por la familia y dice que lo mejor es permanecer unidos. Unas horas después, Sergei lleva a Dmitri a su departamento. Él, estando borracho, le dice que sabía que se sentía frustrado por haberle fallado, pero que lo perdona porque lo quiere y espera que su relación mejore. Al intentar dormir, Sergei escucha la voz de su madre y el ruido del entorno. Para poder descansar tranquilamente, decide pasar la noche en un parque. Al despertar, regresa a la habitación de su hermano y tiene un percance con uno de los huéspedes. Tras este incidente, se entera de que su hermano ha sido secuestrado. Sergei hace todo lo posible para salvarlo, pero sus intentos resultan infructuosos. ¡Vamos a arreglarnos! ¡Duérmelo ya! ¡Rápido! Sin más opciones, decide visitar a Calypso y pedir su ayuda para resolver este problema. Le describe lo poco que pudo ver de los secuestradores. Calypso lo calma y le asegura que se pondrá en contacto con un amigo para encontrar a ese sujeto. Después de eso, Sergei visita a su padre y le pregunta si sabe quién pudo haber secuestrado a su hermano. Nikolai le responde que no sabe, ya que tiene muchos enemigos que desean destruir su imperio. Además, le envían un mensaje al abrir una caja. Sergei descubre que los criminales le cortaron un dedo a su hermano. Entonces le pregunta a su padre cuánto han pedido por su rescate. El hombre le responde que 20 millones y que tienen entre 4 y 8 horas para pagar. Sergei le pide que pague, pero Nikolai se niega, ya que considera que hacerlo demostraría debilidad y la gente aprovecharía esa vulnerabilidad para destruir todo lo que ha construido. Su padre le dice que Dmitri tal vez esté muerto, ya que de haber estado en una situación similar, lo habría matado desde el principio. Antes de irse, Sergei se burla de él, diciendo que, después de todo, es una leyenda deprimente. Cuando Dmitri despierta, su captor le entrega unos antibióticos, pero él se niega a tomárselos. Entonces, es golpeado y, a regañadientes, acepta. Por su parte, Calypso se reúne con su contacto, quien le proporciona la información necesaria para encontrarlo. Al irse, el contacto le revela que es socio del forastero, quien le exige que le pague el doble. Sin embargo, el forastero vuelve a contar hasta 3 y al terminar elimina a su interlocutor. Al encontrar al hombre que secuestró a su hermano, Kraven le ordena que le revele su paradero. El captor, sin embargo, le responde que ya es tarde. Rhino planeó todo y ambos están muertos. Un misil destruye las estructuras de la catedral y ambos quedan sepultados. Mientras tanto, el forastero encuentra uno de los dardos que Kraven solía usar. Al despertar, Dmitri conversa con Rhino, quien le revela que ya se conocían desde hace mucho tiempo. Rhino no quería hacerle daño, sino que deseaba a su hermano, ya que es una persona peligrosa. Entonces, le muestra un video de la cárcel y le cuenta que él mismo era el cazador. Nikolai había asegurado que su hermano no sería capaz de hacer algo así y que el cazador era solo un mito. Sin embargo, Alexei le hace saber que el cazador es real, que siempre tenía una lista y que si tú estabas en ella, él te encontraría y te eliminaría. Para no ser cazado, Alexei se adelantó y lo detuvo. Mientras los asesinos buscan el cadáver de Kraven, Kraven los elimina y llama a Calypso para informarle que ella está en peligro. Le aconseja huir del país y le pedirá a su amiga, la piloto, que la recoja. Mientras almuerzan, Alexei reflexiona sobre cómo nunca tendrá el respeto de su padre, quien siempre lo consideró una persona inferior. Para volverse fuerte, Alexei intentó de todo, hasta que conoció a un bioquímico llamado Miles Warren, quien desarrolló un procedimiento para aumentar la fuerza 10 veces. Alexei, sin dudarlo, aceptó el tratamiento. Al quitarse el suero, su piel comenzó a cambiar, convirtiéndolo en una especie de rinoceronte. Sin embargo, decidió terminar el proceso. Pronto eliminará
a su padre, pero para ello necesita un socio. Nikolai le da la razón, afirmando que su padre era un monstruo, aunque a pesar de esto no es capaz de traicionar a su familia. Como Nikolai ya no le sirve, Alexei intenta eliminar a Dmitri. Sin embargo, es informado de que el cazador se encuentra cerca. Al abrirse las puertas del ascensor, el forastero detiene a los hombres de Alexei. Este le pregunta por qué está obsesionado con Kraven. El forastero le responde que su mentor era uno de los mejores asesinos del planeta, casi como un hermano para él, pero Kraven lo eliminó. Además, le informa que Kraven se encuentra en Siberia. Al reunirse con Calypso, Sergei le comenta que no muy lejos de allí se encuentra la casa de su madre. Mientras caminaban, un leopardo lo ataca. Esa era su manera de jugar. Al llegar a su hogar, Calypso pasea por la zona y encuentra las numerosas armas de Kraven. Además, se entera de que intentaron replicar el suero, pero ella le explica que esa poción no se puede duplicar, ya que la única persona que sabía cómo hacerlo era su abuela, quien ya ha fallecido. Calypso le advierte que tarde o temprano su suerte se agotará y perderá todo lo que ama. Antes de encontrarse con Kraven, el forastero le muestra el arma que fabricó para detenerlo. Alexei queda fascinado y le dice que le gusta su estilo. En ese momento su hermano lo llama, pero Alexei le quita el teléfono y le dice que a cambio de su hermano quiere que los tres sean socios. Kraven se niega a trabajar con él, así que para detenerlo, Alexei envía a sus hombres. Con gran facilidad, Kraven los elimina utilizando sus propias armas en su contra. En un momento de distracción, el forastero le inyecta una dosis de su suero, lo que provoca que Kraven sufra alucinaciones. Luego enfrenta su peor miedo, arañas rojas y azules. Cuando el forastero se dispone a eliminarlo, le dice a los mercenarios de Alexei que él será quien termine con Kraven. Sin embargo, en ese instante, Calypso lo asesina con una flecha. Aunque Kraven fallece, Calypso lo salva de nuevo, administrándole un suero similar y diciéndole que las leyendas no mueren y que es momento de levantarse. Kraven usa a los Jack para detener a Rhino. Este se quita su suero y se transforma en el Rhino. Ambos luchan a muerte y al principio Kraven no logra vencerlo. Pero utiliza las desventajas de su oponente en su contra para eliminarlo. Mientras muere, Kraven le pregunta a quién le envió el video de la prisión. Alexei le responde que el responsable de todo esto siempre estuvo frente a él y lamenta no haberlo detenido antes. Dmitri, furioso por todo lo que le hizo, intenta asesinar a Alexei, pero Kraven lo detiene, diciéndole que él no era así. En sus últimos momentos, Rhino se arrepiente de haberlos conocido. En alguna parte del norte de Rusia, Nikolai dormía hasta que sintió la presencia de su hijo. Este le pregunta cómo lo encontró, a lo que su hijo responde que él era un cazador, y luego le pregunta por qué intentó matarlo enviándolo con Rhino. Desde hace mucho, Nikolai sabía que su hijo era el cazador y se sentía orgulloso del monstruo en el que se había convertido. Además, estaba consciente de que su hijo era capaz de eliminar a Rhino, pues él sí era su verdadero hijo de sangre. No le importaba perder a su otro hijo bastardo. Ahora, los tres podrían volver a ser una familia. Kraven lo rechaza y le dice que hace años pudo haberlo asesinado, pero no lo hizo porque era su padre, aunque ya no más. En ese momento, un oso llega al campamento y Kraven deja que su padre muera. Un año después, Sergei celebraba el cumpleaños de Dmitri. Él estaba feliz, ya que el infierno que había sido su vida había terminado. Ahora se sentía renacido. Además, hacía poco había conocido a un doctor que le había ayudado considerablemente. Ahora era otra persona. En ese momento, los antiguos maleantes que trabajaban para su padre ahora trabajaban para Dmitri. Él le dice a Sergei que tanto él como su padre se parecían demasiado. Mientras se iba, Dmitri le muestra sus nuevas habilidades. Ahora era un camaleón y podía cambiar de rostro, demostrando su superioridad. Antes de partir, le dice que su padre le dejó un regalo. Al regresar a la mansión, su padre no se arrepentía del mal que había hecho, pero agradecía tener un hijo como él. Kraven se pone su chaleco de león y así finaliza la película.